Buenos días, hoy nos encontramos en un programa más del Rincón de los Guardaparques. Hoy dichosamente el colega Christopher Van nos invitó a su casa para hacer esta entrevista. Para los que no conocen a Chris empezó a trabajar como voluntario del Cuerpo de Paz en Costa Rica hace ya muchos años, desde el año 70, 71, Chris. Y para los que no conocen la historia de cómo inicia el servicio de parques nacionales y las áreas protegidas de este país, Chris, junto con muchos otros voluntarios del Cuerpo de Paz, fueron pioneros en esta labor. Y vamos a empezar hoy una entrevista, aunque él tiene mucha información que brindarnos sobre muchos lugares del país. En esta entrevista nos vamos a centrar un poquito en su participación en la creación del Parque Nacional Corcovado. Muy buenas, Chris, y muchas gracias por acogernos aquí en su casa. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. O sea, siento, para mí es un honor, o sea, estar participando en esas entrevistas. Ya escuché a los otros, con los otros colegas, o sea, guardaparques, Pedro León, y siento que sí, espero aportar algo. Y por otro lado, los parques necesitan ayuda. Entonces ese programa, el programa suyo es algo sumamente importante para dar conciencia al público de dónde estamos, y ahora espero que piensen dónde tienen que ir para cuidar, para conservar esas áreas creadas, o sea, hace décadas, pero que todavía necesitan apoyo. Muchísimas gracias. Bien, Chris, para ir entrando en materia, usted decide venir al país en aquellos años de los años 70. ¿Qué lo motivó a venir a Costa Rica, primero que todo? Bueno, en Estados Unidos, o sea, cuando yo estaba para entrar el tercer año universitario, hubo muchos problemas o sea, eso fue el año 69. Problemas con Vietnam, con la guerra en Vietnam, problemas de racismo, o sea, mucha violencia en Estados Unidos. Y yo estaba estudiando biología, pero no estaba tan interesado en una biología teórica. Y alguien me habló de un programa en Costa Rica que era como se llama en inglés off-campus, que ofrecían al estudiante un semestre para hacer un proyecto de campo. Claro. Y recibir créditos universitarios. Entonces yo solicité entrar al programa, fui aceptado, vine en carro desde San Francisco, después de escuchar un concierto de Janis Joplin, si no mal recuerdo, en 69. Y o sea, después de 3 semanas manejando, llegamos a Costa Rica y el carro se fundió. ¿Qué edad tenías en ese tiempo cuando llegaste acá? Yo como 20. 20 años. Sí, entonces yo dije, ok, y estuve un año, 2 semestres, porque decidí coger el segundo semestre también y fui aceptado. Y estudié en el campo, sobre todo en la zona de Puerto Viejo, de Sarapequí y la zona norte. Claro. Entonces, uno de mis proyectos con el doctor Robert Hunter, que fue el director de ese programa que se llamaba ACM, fue estudiar taltusas. O sea, un roedor que vive bajo la tierra y realmente destruye muchos de los productos de la gente. Su yuca, su cacao, sus frutales, de todo destruye. Entonces me tocaba buscar una solución a eso. Entonces andaba a pie, andaba en autostop y en bus, visitando fincas y tratando de ver cómo se capturaban taltusas. Y eso fue mi proyecto, y aprender español y viajar. Y el segundo semestre estuve con un científico que se llamaba Charles Schnell,
trabajando también por la zona de Tirambina, en una finca que en este momento estaban estudiando plantas como islas. Entonces, Es el mismo Charles Snell que fue posteriormente director OET. de OET. Sí, entonces Schnell me tomó como así, como su estudiante, y entonces trabajamos con plantas como islas de insectos. Fue un poco sobre la idea de biogeografía de islas. Entonces, y en el verano me quedé un par de meses para trabajar con Daniel Johnson. O sea, en la zona de Miramar, donde había un bosque por la carretera interamericana de Palma Real. Y Johnson tenía un proyecto que quería ver cómo la guatusa guardaba las semillas de Palma Real y los escondía, y estas eran las semillas que sobrevivieron, y los demás estaban atacados por una mosca, Claro. por una paloma más bien, perdón. Se, Cosas así, entonces yo viajé mucho, conocí muchas zonas del país. se me olvidó al principio indicar que Christopher Van tiene dos maestrías, una en la parte de ingeniería forestal y manejo de áreas protegidas y otra en manejo de recursos naturales. ¿Cómo empata usted y va a llegar a Realmente trabajar el segundo era un doctorado. a un doctorado? Sí, no importa, pero la maestría es forestal y áreas silvestres de CATIA, UCR, y el doctorado en recursos naturales de Universidad de Wisconsin-Madison. Pero, ok. Perfecto. ¿Cómo empata usted, Chris? ¿Cómo llega al Departamento de Parques Nacionales? ¿Y qué funciones le fueron asignadas en ese momento? Yo estaba a punto, bueno, volví a Estados Unidos, aunque para mi último año, mi cuarto año universitario, aunque realmente quería quedar en Costa Rica, o sea, de ahí, irme a la montaña, irme a donde ¿Ya fuera. tenía novia en ese tiempo acá, no? De seguro. Seguro. Pero entonces me fui. O sea, y realmente dije, yo quiero regresar a Costa Rica después de graduarme. O sea, entonces, terminando mi último año, 71, mayo, yo fui un objetor de conciencia de la guerra de Vietnam. Entonces, para no tener que ir a la cárcel, ir a Vietnam o migrarme a Canadá, solicité entrar en Cuerpo de Paz. Y Cuerpo de Paz tenía un programa con el Smithsonian de mandar voluntarios al Departamento de Parques Nacionales, que tenía un par de años de existencia, con Mario Bosa como su director. Y Mario tenía como 15 empleados. Entonces él estaba buscando donde, como fuera de más gente. Entonces fui aceptado y vine en julio de 71, ahora esta vez por avión de LACSA. Y Mario nos recibió, y ya él como medio sabía lo que quería que hiciéramos. Algunos trabajaron en educación ambiental, otros en investigaciones, por ejemplo, varios en Santa Rosa con Álvaro Ugalde, que fue el director. Eso fue Ahí estuvo Steve Cornelius. Steve Cornelius, con quien debe hablar, o sea, de alguna forma, que ya estuvo, o sea, tenía un año de estar en Cuerpo de Paz, en Nancite, trabajando con tortugas marinas, y otros proyectos más. Entonces yo dije, como yo había ido a Cahuita como estudiante universitario, y me di cuenta que habían hecho un monumento nacional con Karen Figueres, yo dije, no hay director en Cahuita, yo quiero ir a ser director de Cahuita, porque Douglas Couliard era el director de POAS. Entonces me toca ir allá, voy a solicitar eso a Mario, pero él dijo que no. No lograste ser director de Cahuita. No, Mario tenía otros planes. ¿Qué funciones le fueron asignadas en ese tiempo por Mario? ¿Cuál fue la contribución suya al inicio de los parques nacionales de este país?
Bueno, yo estaba en la esperanza porque él iba asignando a los otros 12 educador ambiental aquí, o sea, encargado de la biblioteca, investigación de monos en Santa Rosa, trabajar con las quemas en Santa Rosa. Y yo dije, ¿y Chris? Entonces, pero Mario no me llamó. Y el puro final, cuando ya todos se fueron a festejar, porque estaban contentos con sus trabajos, Mario dijo, Chris, venga acá. Aquí está su trabajo. Y el trabajo era así. Programa de trabajo para voluntarios de Cuerpo de Paz. Ese es Ministerio de Agricultura y Ganadería, julio, digamos, 71. Trabajarán directamente con Mario Bosa. Christopher Van se encargará de los estudios referentes a nuevas áreas para parques o reservas en el país. Antes estudiará en detalle la nomenclatura mundial a ver cuáles términos habremos de adaptar. Su trabajo consistirá en hacer un inventario en todo el país, buscando áreas con características excepcionales o que con el fin de cubrir una zona de vida determinada necesitan ser considerados para futuros parques o reservas. Se guiará por informaciones de biólogos del departamento de la universidad, en este momento era lo UCR, hará recorridos por avión o por tierra, luego de cada área estudiado hará un informe de regular tamaño que incluyerá límites preliminares, plano del área, recursos, urgencia del proyecto y estimación de costo de la tierra, etc. Tamaño reto le asignó Mario en ese momento. Yo me quedé con, no sé si con la boca abierta, pero casi desmayado, ¿eh? Yo dije... Claro, imagino la responsabilidad que estaba en sus espaldas en ese momento, con gran tarea. Básicamente, con esa instrucción de Mario Bosa, le tocó recorrer casi todo el país. Me tocó recorrer casi todo el país, pero esa misma tarde me llevó Mario, porque el Departamento de Parques estaba en el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que estaba en el puro centro de San José por Lehman, que es cerca de la iglesia metropolitana. Entonces me llevó como a 300 metros a la oficina del Centro Científico Tropical, porque en ese momento Joseph Tosi y Leslie Holdridge eran como los dirigentes ahí, y ellos tenían un contrato con World Wildlife Fund US para hacer ese estudio de nuevos parques y reservas. Entonces Mario dijo, bueno, les voy a dejar con ellos y conmigo. Entonces me llevó, me presentó Tosi Holdridge, y Tosi dijo, ay, hola, ¿cómo está? Va a trabajar con Alexander Scotch y con Olaf Westberg, pero sí, necesita conocer el país y los parques existentes. Entonces sí, yo como 22 años, y yo dije, sí, claro. Y Mario me dio una moto. Yeah. Entonces dije, ok, y después me dejó. Tosi me dio una pequeña oficinita y ahí así arranqué. Me imagino, según la instrucción que le había dado Mario, que empezó las visitas a nuestro país principalmente en aquellos sectores o áreas que en aquel momento llamaban más la atención para ser declaradas con alguna categoría de manejo. ¿Podría indicarnos, Chris, cuáles áreas a nivel geográfico del país visitó, con quién hacía esas visitas y más o menos explicarnos un poquito cuál era su valoración en los informes? Sí, o sea, realmente empecé visitando las áreas ya existentes. O sea, como arrancando con Santa Rosa, Mario ya nos había llevado a Poás. Y en Poás, como me miró un poco y dijo, yo quiero ampliar ese parque hacia el norte, ahí está Cerro Congo. O sea, era un poco, el clima era bonito, entonces, ok. Y como conocí de la ruta en bus de Heredia a Puerto Viejo de Sarapequí el año anterior, había visto
las montañas cuando uno bajaba por San Miguel antes. Y yo dije, ok, sí, qué interesante. O sea, está bonito la zona. Entonces, nunca pensé que iba a ir para allá. Pero Santa Rosa, Poás, Cahuita de nuevo, para visitar mi amigo David, que era como el hombre que vivía en la punta de Cahuita. Y por Tortuguero, por fin fui con Mario porque me había costado llegar a Tortuguero, más bien había intentado varias veces. Traté de ir a Cabo Blanco también, pero eso es otra historia que en otro momento. Entonces ya conociendo las áreas existentes más o menos y con qué contaban, empecé con Tosi, o sea, bajo el mandato de Tosi de visitar zonas. Una de las zonas fue Chirripó, o sea, y ahí conocí Scotch, que estaba viviendo en los Cocingos, así, por una zona que se llama Quisará, que quedaba básicamente en las bajuras del macizo de Chirripó, o sea, ya donde las aguas bajaban de Chirripó y Scotch quería Parque Nacional Chirripó. Eso fue casi el tema, no exclusivo, pero uno de los temas importantes de mis visitas a Scotch. Sí, otra zona, bueno, aquí tengo más bien la lista y las áreas. O sea, otro fue Caño Negro, porque realmente había mucho interés en conservar los humedales importantes. Entonces, además de Caño Negro, fui, y ahora le voy a decir con quiénes, a Palo Verde, al Tempisky y a Río Cañas, que quedaba por Filadelfia. Estos eran 8 áreas conocidos, a veces en moto, a veces en bote, a veces, bueno, muchas veces a pie, dependía de la zona. Y de repente, digamos, salió Manuel Antonio por los problemas del dueño y de Pedro Gaspar, el diputado de Quepos. También con Tosi viajamos a las islas del Golfo, algunas, arrancando con Isla Guayabo y hacia el sur, hacia las Tortugas y los negritos y tortugas, y después hasta Isla Caño, en su velero. Gandoca Manzanilla, Guayabo, todos eran importantes. Claro. Entonces, Barra Honda y hasta Monteverde ya estaba metido en la cosa. Pero era como si, eran estas zonas. ¿Y con quién andaba? Pocos días después de llegar a Parques llegó una voluntaria tica, una matemática que se llamaba Adelaida Chaverri. Le encantaba andar en la montaña, venían de estudiar en Estados Unidos y había hecho trabajos, andaba con Salvecki. Entonces con ella andaba. Poco después nos hicimos novios y después esposos. Y en algunos sitios fui con Luis Poveda, o sea, varios, o sea, sobre todo Chirripó y Corcovado, y con Gary Stiles, el ornitólogo de la UCR, que yo creo que estaba haciendo preparando su libro de aves de Costa Rica, entonces siempre quería ir a diferentes lugares, sobre todo los humedales y Talamanca, las bajadas de Talamanca, por alguno de esos senderos de los indios que subía de Buenos Aires, o sea, de Osa, y cruzaba por las sabanas de Huaraz y después bajaba por el río Coen hasta llegar a San José Cahueca, el Cachuiccha y esa zona. Entonces, estos fueron mis compañeros más cercanos, además de los vaquianos a veces. No sé qué más decirle. Para ir entrando ya en el tema que es el tema central de la conversación de hoy, Chris,
¿En qué año le toca entrar a la península de Osa por primera vez y qué es lo que observa en esa primera visita usted? De- para empezar, fue como el año, bueno, 71, yo creo que fue 72, y primero fue visto desde afuera con Tosi en su velero cuando fuimos a Isla de Caño. Ujú. Y él dijo, ahí realmente es una zona muy importante, porque desde el año 62, el Centro Científico Tropical tenía una estación biológica por el lado de Rincón, o sea, por el Golfo Dulce, que le había como prestado el OSA Productos Forestales. Y en una década entraron como 1,000 personas a esa estación, entre estudiantes de la OIT, sus profesores y investigadores, y alguna que otro cruzaba hasta el lado de la cuenca de Corcovado. Sí, pero casi todos quedaban al lado este. Claro. Um, pero, pero Tosi y Holdridge estaban preocupados con, realmente con la península de Osa y querían preservar algo. ¿Qué amenaza tenía la península de Osa en ese momento? Bueno, lo que podemos decir es que amantes tenía realmente la cuenca de Corcovado. O sea, yo le puedo hacer una lista y le mandé un artículo que había escrito que salió en la UNED sobre ese tema de la historia ecológica Correcto. de Corcovado. Tenía la OSA Productos Forestales, que era una compañía transnacional de maderas y de minería, supuestamente, que yo creo que en el año 59 consiguió derechos a como 68,000 hectáreas de la OSA, sobre todo la cuenca de Corcovado y al lado de las playas de Golfo Dulce. Ujú. Los baldíos quedaban baldíos. Tenía en 71, 72, 300 obreros dentro de la península. Se decían 15 o 20 en Corcovado. Yo Ujú. creo que eran más, la zona de Corcovado. Tenían 250 colonos o habitantes de la cuenca de Corcovado. O sea, claro, habían deforestado solo como 5% de, de la zona que iba a ser parque, sobre todo en la bajura. Y muchas veces se cortaban unas hectáreas para reclamar como 10, 20, 50 veces más eso. Y vos sabés porque estuviste en Corcovado. Tenían, vamos a ver, obreros, OSA Productos Forestales, que querían hacer una marina de la bajura de Corcovado. Yo tengo los planes de eso. O sea, querían vender lotes y querían llegar y, digamos, tener botes y casas y en todo lo que era OSA. Y, y Cris, antes de... también Sí, estaba la idea de un proyecto anterior que esa parte iba a ser colonizada, por decirlo de alguna forma, por la compañía bananera, con una gran siembra de banano en toda esa parte de la bajura. sí, yo tengo el mapa del año 45, 43, cuando la bananera entró y empezó a hacer los estudios, digamos, de suelos, de hidrográficos, así como para ver cómo era el declive. Tengo los mapas de la compañía, me los dieron porque se los pedí cuando estaba haciendo el plan de manejo de Corcovado y se nota que ellos tenían interés en tomar totalmente la zona de la cuenca de Corcovado y sembrar o banano o palma. ¿Podría mencionarnos, Cris, cuántas... Y científicos estaban interesados, Ajá, ok. además de donantes. O sea, muy interesados. En 69 hicieron un folleto, dos científicos, Jack Ewell y Douglas Poole de la Universidad de Florida, como haga un parque nacional o reserva en cuenca de Corcovado. O sea, claro, Holdridge fue como tutor de uno de ellos, de Ewell. Entonces tenía obreros, tenía colonos, tenía otros productos forestales,
tenían, digamos, científicos, donantes, y obviamente la Asamblea Legislativa estaba interesado de alguna forma de usar el terreno. Y el presidente Oliver, que estaba como entrando. Tenía una lista de gente que todos querían. A pesar de todos esos actores relevantes, Chris, Sí. que estaban participando, digamos, en toda la dinámica de la península de Osa, definitivamente usted desde que llega ahí observa de que hay un valioso recurso que proteger en esa zona, a pesar de todas esas incidencias. Bueno, Tosi y Holdridge y Mario como me mandaron ahí, dijeron, vaya. Yo era como la escolta, no quiero decir espía, pero era como el explorador. Y yo dije, ay diablos, ok, 8. Entonces yo fui con 2 colegas de Cuerpo de Paz, dormimos en la estación en Rincón y subimos por el río Rincón y después encontramos el camino que había hecho la OSA con tractor, o sea, porque querían sacar los colones. Entonces estaban haciendo un camino que cruzaba la península, o sea, por las montañas, bajaba, digamos, hasta, por ejemplo, Los Patos, donde estaba la familia de los Marenco, y ellos, según ellos, iban a sacar los 250 personas que estaban viviendo ahí, o sea, algunos año completo, otros a veces, cuando les dio la gana. Pero llegando ahí abajo, nos dimos cuenta que realmente no éramos como muy bien vistos. O sea, 3 extranjeros llegando ahí. Y cuando llegamos al final del camino, más o menos, de que había hecho Osa Productos, si era puro barrial, encontramos un hombre entre lo enorme, un señor sentado encima del tractor de la OSA, porque los lugareños habían tomado el tractor, ya era de ellos. Entonces, el tipo como me miró y dijo, ¿de qué está haciendo aquí? A nosotros 3, entonces yo no sabía qué decir y de repente salen de la montaña otra gente y yo digo, ok. Entonces nos dejaron dormir en la playa con los zancudos y otros bichos y salimos el día siguiente, regresamos. Entré el año siguiente con Gary Stiles y otros y después entré varias veces más, o sea, entramos, sí, desde la estación también de la OIT, Gary, yo y 2 voluntarios de Cuerpo de Paz. Y después entré con Mario Bosa, con Luis Poveda, con Adelaida, en avioneta por Playa Llorona. Cuando eso se bajaba en avioneta en Playa Llorona. En marea baja y no queríamos ir a la estación de los Avellán en Sirena para como no pintarnos como Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Cosas así, o sea, eran peligrosos, pero ahí íbamos, o sea, porque la idea era hacer un parque. Y de no sé qué más decirle, o sea, hice otras entradas, pero... En ese momento que ustedes ingresan por el sector de Llorona, y me imagino que encontraron varios ocupantes porque esa zona de Llorona estaba ocupada. ¿Qué encontraron? ¿Podría describir un poquito a qué se dedicaba la gente? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué encontraron en el sitio? Yo creo que la gente sobrevivían de muchas formas. O sea, sacaban chanchos por San Pedrillo, hacia el norte, o los sacaban por la playa que para salir a karate, para vender. Tenían ganado, que yo creo que también los arriaban ahí como para salir por senderos. Vivían mucho de subsistencia, o sea, casi total. Mucho era cacería, creo, porque más de como de 50 personas
Bueno, casi todo el mundo tenía un balaú. Y perros de cacería. Y más de la mitad, según nuestras encuestas, tenían perros de cacería. Entonces esa era una forma y desde los tiempos indígenas había mucha caza. También la gente sobrevivía con sus chanchos que liberaban en el bosque, a veces se juntaban con el chancho de monte, se veía la mezclanza a veces de esos grupos y sacaban sus chanchos, digamos, por fin, de alguna forma. A veces los tenían dentro de sus ranchos, pero a veces los animales andaban en la montaña. Una que otra tenía una lechería o tenía una vaca, uno o dos. O sea, yo vi algunos, hasta madres con niños, o sea, iban a recoger un poco de leche o también de queso, pescado, o sea, en el río Sirena, de ahí, o tiburón o otras especies de peces. Y había un negocio, un comercio de pieles de cocodrilo, de manigordo, de jaguar, de otras especies que, según lo que cuentan, llegaban unos mexicanos en avioneta y compraban las pieles y después se iban a otras zonas o otras personas. Y a veces llegaban hasta cazadores de San José con armas fuertes, dentista conocido que quería su jaguar. Y ellos también, o sea, pagaban a los locales para hacer sus guías. Entonces, yo creo que también tenían préstamos, o sea, para vivir ahí. Y muchos como vendían sus lotes, sus terrenos para deforestar otro y venderlo y así. La procedencia de la gente que estaba ocupando esos terrenos en esa zona. Yo creo que vos, como trabajaste mucho en Corcovado, sabes como mejor que yo. Yo tengo eso que me ayudó a hacer eso, Feiner Salazar, que fue muy importante para la creación del parque, un lugareño de ahí, que vivía por Playa Llorona con su padre. Muchos venían de San Isidro de General. Eso fue una de las zonas. Y ahí está la lista de dónde venían otros. De unos del sur, de la misma Osa. Usted conoció a un famoso rancho que le decían el Rancho de Panamá. Sí. Era panameño el señor que habitaba ahí. Según él, sí, el acento era panameño y él como otros, porque habían, por ejemplo, Marenco venía de Nicaragua, pero él estuvo 20, 30 años antes de que llegaba yo, 70. Venían de Nicaragua, venían de Panamá, yo creo que uno u otro colombiano, tal vez unos eran oreros, pero cuando llegamos Mario, Adelaida, Luis Poder y yo, Feiner no estuvo. Entonces Feiner mandó Panamá a ser nuestra guía por unos días. Y desde que bajamos en Llorona, no, eso fue otro viaje. Bajamos en Sirena con Mario, perdón. Llegó Panamá y nos llevó a su rancho por Llorona. Perdón. Ya. Hay varios nombres que se me vienen a la cabeza. Los Marenco, que ya los mencionó usted, que era de los ocupantes que tenían tal vez más tierra y habían deforestado más para tener ganado en el sitio por el lado de Río Pavo, por esos lugares. También tengo entendido que habían dos especies de venta de artículos de primera necesidad, uno en Sirena y otro en Llorona. ¿Te acordás quién eran los que administraban esos negocios? Bueno, en Sirena estaba el famoso Félix Avellán, que también era dueño de propiedades ahí por Carate, más hacia camino a Puerto Jiménez. Pero sí, Félix Avellán fue como un nicaragüense, pero muy, muy interesante, o sea, inteligente, y él realmente intercambiaba el oro
que bajaban los obreros de la montaña por artículos de primera necesidad, arroz, frijoles y licor. ¿Y cómo era el acceso en esos tiempos ahí? ¿Por dónde transitaban, digamos, las personas? Vos decías ahora que los cerdos los sacaban hacia el lado de Carate o San Pedrillo, pero llegaban lanchas al sitio. ¿Cómo era la situación de acceso principalmente? Según lo que me dijeron, y mucho de eso me contó historias Rafael Rubí, que fue uno de los primeros guardaparques, un hombre muy famoso, un obrero que conocí por su rancho en Río Claro. En diferentes lugares donde sacaban por ejemplo, los animales domésticos a la venta. Uno fue San Pedrillo, otro fue Salsipuedes y otro fue sacándolos por la playa, caminando varios días, digamos, hasta llegar a lugares como Madrigal o Carate, donde había acceso, digamos, de caminos. En realidad dependía mucho de las mareas. Y no sé si vos recordás, pero camino a Carate de Sirena, uno veía los botes enormes que se habían inundado, o sea, que se habían volcados. Correcto. Y estaban Tony Cheloni, yo creo que fue uno, y había otro. Yo tengo fotos de eso, porque fue cuando hice ese viaje, yo dije, ay diablos, hay que tener cuidado. Claro. O sea, las mareas manejaba, las mareas realmente eran que tocaba la flauta para decir, puede sacar un animal o no, o puede salir una familia o no. Y yo creo que también había un par de escuelas en ese momento también en la cuenca de Corcovado. Aproximadamente cuántas familias estaban ocupando la cuenca de Corcovado en ese entonces? Yo hablo de 250 personas, pero tendría que ver mi mapa, a ver la cantidad de fincas. Un segundo. Y esta gente se dedicaba a agricultura básica de subsistencia, tenía ganado. Tengo una lista de 99, que algunos tenían mesas, eso fue como en 72, 73, en 76, porque era un poco para el pago de los derechos para que se fuera la gente cuando hicieron la ley de emergencia de Odever y llegaba el dinero para pagar a la gente para que se fueran. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Un poco de todo, porque realmente estamos hablando de gente que tenían desde meses, como Marenco, décadas de estar ahí. Entonces, algunos eran como aventureros y otros eran ya establecidos. Estuvo la oportunidad de estar en la casa de Beto Bullas, usted. Allá en Corcovado arriba, sí. Ese señor que pensaba hacer una iglesia y una escuela y tener una... Sí, tenía mucha energía Beto. Sí. Y escuchó hablar también usted en aquellos tiempos. Yo escuché la historia de Álvaro, porque yo nunca la conocí, pero hablaban de una preciosa mujer de ojos verdes que estaba en Llorona. ¿Usted oyó hablar de esta dama? Wow. No. No Estaba en escuchó. Llorona. Era la Llorona de Llorona. ¿Cómo se llama? Bueno, Era como un espíritu, era una mujer verdadera. no, era una mujer real. Dicen No. que yo no sé si era extranjera o qué, pero tenía sus atributos la dama esta. Ok. No. ¿Podría contar un poquito para ir amarrando ya la historia de qué peligros se encontraron ustedes en ese momento, esas incursiones que hicieron a esa zona? Bueno, de todo tipo.
uno por ser extranjeros, aunque cuando fui con Povea y con Adelaide ya fue más fácil. Y una vez he hecho la amistad con Feiner Salazar, de hasta una vez salí por los cerros de oro, o sea, por uno de esos senderos, de tuve que taparme, es lo que dijo Feiner cuando pasamos por donde los obreros, dije, escóndese. Entonces me puse el gorro ahí y íbamos rápido. Obviamente animales, culebras, o sea, de los chanchos de montes no eran como muy amistosos cuando los había, porque hubo mucha cacería. De cruzar el río Sirena con los tiburones, uno lo pensaba 2 veces, o más al norte, Playa Orona, igual que en Santa Rosa, por el río Naranjo, por ahí, por la roca bruja. De insectos, obviamente, y falta de comida. En general la gente era muy amistosa. O sea, eso es algo que sí debo decir, eran como muy... claro, no sabían en general que nosotros íbamos en otro plan. ¿Podría indicarnos, Chris, después y el clima? El clima, claro. Vos sabés muy bien cómo está eso, porque el clima era muy impredecible. O sea, uno no sabía que venía y de cómo andaba y si el río iba para arriba o sea, dormir en la playa, en una tienda, cosas así. Claro. El tema después de que se da ya la intención de declarar esa zona como parque nacional, sí. Lógicamente se hacen todos esos estudios que usted y otros actores importantes desarrollaron en el sitio. Me contaba usted también que inclusive antes de la declaratoria ya Corcovado tenía por lo menos el borrador de un plan de manejo. ¿Podría referirse a esto un poquito? Yo entré, o sea, yo estuve de julio de 71 a como enero de 74 trabajando con Mario como voluntario de Cuerpo de Paz. Mario después se fue a la Universidad Nacional. Entró Álvaro como director de parques, Álvaro Ugalde, y Mario dijo, Adelaide y Chris, me interesa mucho que lleguen a la Universidad Nacional a trabajar conmigo en la Escuela de Ciencias Ambientales, pero tiene que sacar un título, o sea, de maestría. Teníamos bachilleratos, o sea, éramos de pregrado. Entonces fuimos, solicitamos entrar a CATIE. En Turrialba era ICA, pero estaba cambiando a CATIE y tenía un acuerdo con la UCR en este momento. Entonces entramos y tomamos un cursos de 1 año de maestría, y en el año 75 entramos a trabajar con Mario ya como tiempo completo. Mi tema de tesis era casi como predesignado, porque Mario era parte de mi comité junto con Luis Fournier y varios de mismo Turrialba. Entonces decidimos que tenía que ser un plan de manejo de Corcovado. Entonces en el año 74 hice ¿cómo se llama eso? El documento de proyecto de tesis, anteproyecto de tesis, y lo presenté a Katy y fue aprobado. Pero el parque realmente yo creo que fue creado hasta agosto 75. Correcto. Entonces digo yo, wow, alguien sabe algo que yo no sepa, o realmente algo va a pasar aquí, o algo no va a pasar. Pero entonces sí, o sea, empecé el plan de manejo ya de lleno como en 75, junto con el trabajo con Mario, que era tiempo completo en la UNA. Lo curioso de esto, Chris, es que
yo no sé si hay otras áreas similares, pero es la primera área, primer parque nacional que antes de su creación ya contaba con un plan de manejo, hecho por una persona de tanta experiencia como usted. Y yo recuerdo también, Chris, que cuando usted fue a exponer este plan de manejo a la Universidad Nacional, yo era estudiante de geografía y pues, se lo he contado ya en varias ocasiones. Desde ese momento yo decidí, yo quiero trabajar ahí, y por dicha y gracias a Dios lo logré, trabajar en Corcovado. Bueno, me siento muy honrado, digamos, que me diga eso, o sea, porque de ahí, yo le respeto mucho, o sea, de haber hecho eso, de entrar en parques y trabajar en parques. Si una cosa es hacer un plan o trabajar explorando, la otra es mantener esas áreas como los guardaparques están haciendo. O sea, eso es o sea, yo he entrado a muchos parques a través de los años con mis alumnos, o mis alumnos han trabajado en sus proyectos de tesis, o mis colegas, digamos como Eduardo Carrillo en Corcovado y ahora en Santa Rosa, o Charlie Forrester con Dantes en Corcovado, o otros trabajando en OSA con Lapas o lo que fuera. Pero yo digo, sabemos que el trabajo de un guardaparque día y noche 24/7 no es nada fácil. Y me alegro que me hayas dicho eso y estás vivo todavía. O sea, y de buen humor y de buena salud. Gracias, Chris. Eh, Y el plan no estaba terminado en 75 cuando fue hecho, pero me impulsó para seguir trabajando. pero llegó a ser la base de manejo para iniciar las acciones en ese parque. Y precisamente en la creación de Corcovado, a su criterio, ¿quiénes fueron los actores más relevantes para crear ese parque? Obviamente, y como yo digo, una cosa es hacer un inventario, explorar un área, lo cual hice algo con Styles y con Poea, con Adelaida, con la ayuda de Feina Salazar y obviamente con los trabajos de Tosi Holdridge, que habían trabajado antes en OSA. Los actores principales ya arrancar el parque o iniciar el parque, uno fue Álvaro Ugalde, así que fue el director, y, y él trabajando con buscando donantes, porque sin donaciones nada iba a pasar, y con el apoyo del gobierno a través de la asamblea o quien fuera. Entonces, entre los actores principales para dar arranque al parque fueron estas personas. Yo creo que uno de los primeros directores fue Roger Morales, que vino de Catie a trabajar en el parque, y han habido muchos directores cuyos nombres no recuerdo, porque yo después trabajé en Palo Verde mucho y trabajé en Carrara mucho. Entonces no estoy al tanto de lo que está pasando hoy día en Corcovado, excepto que parece que va bien en la parte de ecoturismo. Así llega mucha gente y ojalá que ya del parque, del cuidado del parque, igual que los demás áreas silvestres del país, se vaya adelante. Y me preocupa mucho el hecho de que están cortando presupuestos de ustedes, porque sin dinero y sin personas motivadas no van a poder hacer mucho, y con problemas económicos del país, de tanto la cacería como deforestación, como toma de aguas, como problemas, van a haber muchos. ¿Podría indicarnos, Chris, cómo una descripción muy breve de que en aquel momento, cómo idealizaron ustedes la creación de los límites del parque? Hablábamos ahora antes de la entrevista de que a mí siempre me llamó la atención esas líneas rectas que están en la parte norte del parque, hasta desde San Pedrillo a Cerro Brujo. ¿Cómo se hizo eso? Yo lo que le puedo decir es que la parte de las montañas tratamos, y no es fácil, de ubicarnos
por los cerros, o sea, por lo menos la parte de atrás, Cerro Brujo y Cerro, ¿cuáles son? O sea, cerros, los que están arriba, por los patos arriba, Muller, otros. Müller y Rincón. Sí, Ujú. claro, llegando a la llanura que era ya al norte de Cerro Brujo, era algo complicado de realmente trazar límites perfectos, o sea, sin tomar en cuenta todas las, digamos, las fincas, y era una zona más plano. Entonces yo creo que en ese momento decidimos simplemente ir por línea recta, como pasaron en otros parques, por ejemplo en Chirripó, que tal vez no es la mejor forma, pero así fue en ese momento. Y después propusimos cambios en los límites. Tengo entendido también que en esa zona ya estaban dándose los primeros asentamientos y que esa zona de los planes ya había sido ocupada. Me imagino que también eso provocó que esas líneas se dieran en ese sentido. Yo sospecho que sí, y una vez que uno hace el estudio, entrega a parques, y parques tiene sus profesionales, o sea que también toma en cuenta la información de uno. Entonces, no sé si fue el apuro de sacarlo en agosto, fueron las reuniones de Álvaro con otros, o sea, pero sí, yo creo que pueden ver eso en otros parques también, que hay que ver cómo están los asentamientos humanos, cómo están los límites en cuanto a cuencas, en cuanto a aguas, carreteras, etcétera. Ujú. Hay una riqueza que usted y yo conocemos muy bien, que se da precisamente al frente de Corcovado, en la parte marina de Corcovado. Y siempre nos preguntamos, los que empezamos por ahí a trabajar en esa zona, que por qué en ese momento habían dejado tan poca distancia en la parte marina. ¿Usted se acuerda de dónde salen esos 500 metros de protección en la parte marina? Honestamente no, y eso es algo que debe ser obvio, que necesitan mucha más distancia marina. Yo creo que al principio de los parques la parte marina no fue tanto tomado en cuenta. Y o sea, ya hoy día con ballenas y sí, con los parques y con cocos y otros ya nos damos cuenta. Hay tanta información que no teníamos en la década de los 70 que ya con los biólogos marinos y con los estudios existentes uno sabe, diablos, hay que agarrar a veces lo que puede, o sea, hasta caño, por lo menos. Cris, algo que no hubiera hecho usted si tuviera la oportunidad de volver al pasado, ¿qué hubiese sugerido que no se hiciera con relación al parque? A Corcovado. Sí. Wow. Honestamente, volviendo al pasado, me gustó todo, aunque no era tan fácil. Y como vos sabés, como, como un guardaparque con mucha experiencia, hay momentos cuando uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Como, ay diablos, o sea, cómo llegué a ese punto que o me subo al árbol por los chanchos de monte que me vienen encima, o por ejemplo, no puedo cruzar este río, voy a tener que dormir en la playa con los zancudos, o, o realmente un conflicto con alguien, con un ser humano que realmente, o que viene el felino grande y cercano y uno dice, bueno, somos amigos, ¿verdad? Porque atacaron uno de mis colegas, o sea, allá por Sirena. Hay tantas cosas, pero volviendo al pasado, o sea, seguramente
estoy vivo, igual que vos. Y Hubiese hecho lo mismo. seguramente es que sí, honestamente. O sea, Usted me decía, Chris, que dos figuras, dos personas que marcaron mucho, digamos, el éxito de la creación del parque y la guía que usted obtuvo allá en el terreno, fue Rafael Rubí, exorero, que después fue funcionario sí, del parque, y también Freiner. sí. Eh, ¿Cómo describe usted esas personas y por qué fueron tan influyentes? Bueno, voy a empezar con Feiner. ¿Ok? Llegando a Playa Llorona con, con Povea y con Adelaida en avioneta, y llega Feiner. Y como nos pregunta algo acerca de como de relacionado con conservación, y yo dije, ¿de dónde salió ese tipo? Y, Mm, y yo dije, yo no, eso es como era como mi tercera entrada ahí, como escondido. Y yo dije, ¿quién le avisó que venía? Entonces, pero desde ese momento Feynard fue un lugareño de que vivía de diferentes maneras, digamos, como me preguntó cómo vivía la gente. Y él cazaba y él, o sea, trabajaba con oro y él buscaba cómo sobrevivir, pero él estaba dedicado a la creación del parque desde conocernos. O sea, lo sospechamos un poquito porque teníamos miedo, pero, pero ya, o sea, Feiner era alguien increíble, hasta nos enseñó los huesos de, um, de Westberg. Se nos dijo, este señor estuvo aquí, dice, con diferentes fines, pero de un tipo lo mató y yo dije, wow, mira. Entonces, pero él fue que realmente entraba y salía y daba información porque no había teléfonos en el parque. Entonces él fue crítico. claro. Se hizo muy aliado con Álvaro Galdi, um, conmigo siempre y ayudaba mucho. Y hasta tiene un libro él sobre el parque, o sobre la creación, creo, del parque. Rafael Rubí fue otra historia que Feiner nos llevó a conocer. Rafael Rubí, que estaba en Río Claro arriba, en un ranchito de esos más sencillos. Y cuando yo lo conocí, o sea, no lo conocí, yo creo que llegamos, Povea, Adelaide y yo, con Feiner y como estaba muy limpio el sitio. Vos conocés esos lugares de los obreros, era como 4 postes y unos 2 como bancos y como colchones y unos libros. Y yo dije, wow, libros, es interesante. Y una caja. Entonces yo dije, wow, ese señor suena como alguien interesante, como alguien educado. Y yo creo que nos estaba viendo de algún lado. Yo dije, hmm, yo siento que alguien me está viendo, pero y de repente sale, como era como alto, delgado, con sus botas de hule y como amable, pero no tanto. Y después, como cuando Feiner le habló del interés nuestro era conservar, cambió de actitud. Y fue muy, muy decente, muy buena gente conmigo y lo vi pocas veces después, pero yo entendí que él era como el obrero, uno de los más viejos allá y uno de los más respetados. Claro, Yo, claro. yo sé que tenían ellos sus códigos y sus formas de ser, pero ese señor era de como alguien como de decir, wow, me gustaría quedar un par de años con él como mentor. Yo a los 22, 23 y él como de no sé cuántos. Pero él terminó siendo guardaparques, ¿no? Claro, claro. Como y cuidando los caballos.
esa era una de las tareas favoritas. Claro. Chris, yo creo que ha sido un rato muy agradable que pasamos esta mañana aquí conversando con usted. Sí, Yo sé que usted tiene muchas historias más que contar, no solo con relación a Corcovado, sino a otros, a Nacimiento, otras áreas protegidas, y en otra oportunidad lo vamos a estar visitando o contactando para ver si nos sigue contribuyendo con esas historias y esa información que está en su cabeza. Agradecerle por habernos atendido aquí en su casa. no, muchísimas gracias. Soy como el cuyeo atisbando sombras en el camino.